El 13 de agosto de 2024 conocí un poquito más cerca a Yira, jugadora de Dota venezolana que compitió en representación de su país junto a 4 compañeras más en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile de 2023. Emily Escalona Herrera tiene 23 años en esta entrevista. Nació y vive en Acarigua Portuguesa. Comenzó sus estudios en diseño gráfico, siendo esta una de sus grandes pasiones, pero a la que tuvo que postergar por el alto costo que le conlleva. Les invito a conocer y disfrutar de una persona completa y absolutamente espontánea, natural y cercana. En Emi van a encontrar una persona sincera, de esas que suele molestar a quienes no ven con buenos ojos los mensajes directos y a la cara. Eso sí, con ella nunca faltan las carcajadas porque es terriblemente expresiva y graciosa. Gracias. Mira, yo estoy contenta de estar aquí porque realmente es un espacio donde me siento muy confort y llega un punto donde uno se siente importante porque nos están tomando en cuenta, ¿sabes? Todos eran hombres y uno como que, ¿y yo para cuándo? Yo nunca he dicho que las mujeres somos pocas porque somos muchas, en el Dota somos muchas, pero hay veces que uno ni siquiera habla porque el machismo en el Dota es así y uno como que para uno ponerse a pelear a través del Dota con alguien es muy tedioso y llega un punto donde ya para qué le voy a responder a este men. Mejor me callo, no te voy a decir nada, pero espérate que me agarren un día que yo ande en mis días de amargura. Te reviento con chalalora. Bueno, yo tenía 14 años. Estaba recién cumpliendo los 15, perdón. Yo me la pasaba mucho en la casa de una tía que es como mi mamá. La casa era como mi refugio, ¿sabes? Entonces, su hijo, que es mi primo, jugaba mucho Dota. Y yo siempre me le sentaba a un ladito, así como niña, a verlo cómo jugaba. Perdón. Y un 25 de diciembre, 25-26 de diciembre, él me agarró y me dijo, mira, siéntate aquí. Vas a jugar sniper medio. Y yo sí. Todavía me acuerdo. Porque los héroes de carry, él me hacía jugar los medios. Supongo que para trolearme o para que yo le agarrara gusto al juego, no sé. Totalmente, o sea, llegó un punto donde yo jugaba lo que me salía. Bueno, llegó un punto donde yo ni siquiera sabía lo que era como un parche, porque a mí solamente siéntate aquí y juega lo que tú quieras. Yo antes pensaba que tumbar la torre de primera era ganar la línea, así yo muriera 500 veces. Yo antes pensaba que si yo me robaba el Roshan yo ganaba, porque era así, yo podía ser la peor jugando, pero matando el Roshan yo era la primerita que lo robaba. Era un desastre, sí. Era un desastre. Y siempre me acostumbré a que salía un parche y yo no lo leía. Yo me acostumbraba a la actualización mientras yo iba jugando, que iba viendo como que esto es diferente, esto lo cambiaron, o que me decían, no, mira, esto lo actualizaron para esto, y yo, ahí aprendía. Y comencé a medio leerlos cuando me metí en el equipo. Resuelve tu problema. Toma, defiéndete, lleva coñazo como en la vida real. Podrás imaginarte que nosotros duramos hasta las 5 de la mañana jugando. Nos levantábamos a las 12 del mediodía, comíamos, nos íbamos a jugar hasta las 5 de la mañana y así en mis vacaciones. Cuando yo tenía clases duraba hasta las 3, me tenía que levantar a las 6:30 para irme a estudiar y regresaba y así la misma rutina. Sí, a mi papá no le gustaba. No le gustaba nada. A veces que uno como que, no, papá, no estoy jugando. Y yo ahí con el teclado, no, papá, no estoy jugando. Y yo ahí con el teclado, ¡ay! Tuve muchos inconvenientes porque yo siempre he sido muy emocional. Soy demasiado emocional. Y yo agarraba una rabia en Dota y ya comenzaba a gritar por el micrófono.
Así yo estuviera, no tuviera la razón, me desahogaba. Y eran mis gritos a las 3, 4 de la mañana. Mi tía, los vecinos. O sea, hubieron rumores en ese entonces que, que hace una niña de 15 años gritando en el cuarto de un hombre a las 3, 4 de la mañana. Y yo jugando Dota. Claro, porque estaba como que en mi etapa de crecimiento. Entonces él sentía que estar en el Dota me ocupaba mucho la mente y no iba a hacer las cosas que yo debería de hacer. Pero, no sé, mi papá siempre ha sido muy estricto. Mi papá a veces, para hacerme la maldad, yo estaba en la casa jugando y me decía, Emily, a cenar, a comer. Y yo tenía que abandonar la partida para irme a comer. Y yo sí, con la lagrimita así, comiendo con la lagrimita. No llores, es solo un juego. Netamente dotado. Ya otros juegos, creo que ahorita en estos últimos meses, que me ha dado curiosidad de jugarlos con Selene, con mis amistades. Y bueno, y sigo siendo la misma manca. Ya hoy en día, ejemplo, leerme un parche me da ladilla. Esa es la palabra. Me da ladilla. Prefiero ponerme un video en YouTube como que nuevo parche y ahí lo explican, o prefiero aprender de los demás. A mí me da ladilla leer. Yo soy más auditiva. Cuando... si te soy sincera, fue cuando descubrí que en los torneos se ganaba plata. Chucha, se gana plata. Yo juego Dota de gratis. Mira, yo he trabajado desde los 15 años. Así que la plata, venga a mí, mi amor. Y después, al descubrir que habían mujeres, más me animé. Ya no era como que, quiero estar aquí porque voy a ganar plata, no. Ya era más como por el compañerismo, por estar ahí con otras personas. Porque yo siempre me he rodeado más de hombres. Mis amistades siempre han sido de hombres. De hecho, las amistades que tengo hoy en día las conocí a través de Dota. Pero son de aquí. Son mis mejores amigos de hace 5 o 6 años. Que de hecho hasta pasamos navidades juntos. Sabes que aquí en Venezuela, lo que es 24 y 31, se hace una cena. El ejemplo, el 24 se hace la cena temprano y después de que cada quien come, para la casa, para donde vive Emily, vámonos. Y aquí amanecemos. El 31, después del cañonazo, vámonos para donde vive Emily. Y aquí pasamos el 24 a 31 bromeando, bochinchando, jugando dominó, tomando. O sea, todo sano. Es lo mejor. ¿Para dónde, Emily? Son bienvenidos todos. Son de Dota, las conocí en un cyber cuando me escapaba. Un cyber es... sí, tiene el mismo significado en otras partes, ¿no? Sí. Me escapaba por ahí a mis 15, 16 años a ver cómo jugaban y ahí los encontré. Y era de aquí era como la única mujer. Había otra mujer, pero era como que la novia de un amigo. Pero ella no jugaba Dota. Si supieras que nunca. A mí me decía mi primo, no, miren, este cyber están jugando Dota. Vamos. No, miren, este otro cyber está jugando Dota. Vamos. Y así. Ay, dale. A veces ni siquiera se dan cuenta que yo estaba ahí. Sí, exacto. Entonces, muchas personas como que ella en un cyber los 15 años, con puros hombres. No entiendo esa mentalidad. No, tal vez yo en ese entonces era muy ingenua como para pensar así. Pero, no sé, yo siempre trato de verle... Cuando tengo amor a primera vista, porque yo soy así con las amistades. Amor a primera vista. Soy muy transparente, veo todo lo bueno, así sea no sé, así tengo una red flag así gigantesca. Yo veo lo bueno. Pero cuando yo veo a alguien por primera vez y no me cae bien, le tengo rabia. Así que entre las mismas mujeres se tiran mierda. Sin pelos en la lengua. Es muy fuerte ver cómo entre las mujeres se tiran mierda y los hombres, y a veces los hombres son más solidarios.
Entonces por eso es que uno a veces prefiere hasta jugar con hombres que con mujeres, porque ¡rachito! A veces uno en la escena competitiva en Dota se encuentra unas mujeres que epa, son hechas las pendejas, pero cuando tú las conoces y sueltan lo que son, dices, no, chucha, ¿para qué la conocí? Ay, Dios mío, vicioso. Sí, ahí está viendo, sí. No, está entretenido entre los zapatos. Sí, es verdad. Yo no es que sea muy buenas vibras, las chicas, las goodbyes, la de buenos días, felicidades, bendiciones a todas, pero soy más transparente y me muestro como realmente soy. Me llamaron. Mira, hay un torneo, te voy a meter, conchuda. Y yo, bueno, dale. Mira, hay un torneo, te voy a meter. O nuestro grupo de amigos, hay dos grupos, o sea, hay dos equipos. Uno se llama el Transbordador Espacial del MMR. Me da mucha risa porque en el grupo escriben, miren, hay un torneo, voy a encender el Transbordador Espacial del MMR y vamos go directo. Mira, prendimos el bus del MMR, móntate. Y bueno, vámonos hasta el infinito y más allá. Y el otro ha sido Monticulebra, que es más como que apoyo hacia ellos, porque ellos son como que los que más juegan del equipo. Pero lo que he logrado jugar con ellos ha sido porque me llaman y mira, esto, necesitamos un stand-y, necesitamos alguien, un posición 5. Bueno, dale, fuego. Sí, son mixtos, pero había más hombres. Porque siempre jugaba como que 1 o 2 partidas y ya lo demás ha sido standing porque aparecía el titular. Aunque nunca me iban a dar plata porque, mentira, uno sí, en uno, y nunca me la dieron, todavía me acuerdo. Era entre amigos, no, pero era una pendejada. Fue en un cyber aquí presencial y ni siquiera yo pagué mi inscripción, la inscripción la pagó un amigo, aquí, así que supongo que como que se cobró. ¡Este huevo! Ganamos y nunca recibí la plata. No me parece lo mismo. Yo hay veces que me gusta jugar más con los hombres, a pesar de que escucho más insultos por sus partes. Mis amigos son así, mira. Jugamos nosotros 5, yo soy la única mujer. Cuando estamos jugando excelente, ok, nadie se insulta. Pero cuando se cometen errores, se insultan hasta del mal que se van a morir. Pero todo queda en el Dota. O sea, pueden estar por el Dota, te vas a morir hoy, mañana, pasado mañana, y por el chat general, para bebé, ¿qué vamos a hacer mañana? No sé, mañana qué podemos cuadrar, o sea, así. O sea, ese nivel de amistad que tenemos de no llevar nada del Dota a lo personal es muy bueno. En cambio, cuando juegas con mujeres, tal vez no se insultan, pero se lleva a ese ambiente donde todos se quedan callados, nadie dice nada, pero sabes que la otra te quiere insultar a ti, que la otra tal vez se sienta superior a ti, te quiera reventar la madre, pero no dice nada, porque no sé. Y a veces yo prefiero que me digan las cosas a que no me las digan, porque se crea un ambiente como que de dudosa procedencia. Una vaina, se crea un ambiente que, ¿será que sigo jugando? No sigo jugando. Y es más fácil que entre mujeres se digan vainas también. Es muy complicado. Pero a veces yo prefiero jugar con hombres. Se expresaron de una forma sana, porque las mujeres somos muy diferentes a los hombres. O sea, a mí una compañera viene y me dice de todo, obviamente yo no voy a sentirme bien, y tal vez hasta yo le responda. Y ahí es en ese punto donde se quiebra todo, porque lo llevan a lo personal. Yo soy muy sensible, como siempre lo he dicho. Tú a mí me gritas, yo lloro. Tú a mí me hablas feo, yo lloro. O sea, es algo que ni siquiera uno puede explicar lo que uno sintió. Vale más. Eso vale más que todos estos 10 años de carrera. Que los 10 años de Dota. El resultado. Mi hija la deportista. Me iban a poner en un periódico. Ay, Dios mío, no podía con tanto. Yo como que al principio mamá
están haciendo un equipo para ir a Chile. Mi papá estaba como que, si te joden, si te estafan por allá, si te quedas varada por allá, hija, no, hija, mi hija, no. Mi hija, no creo que te secuestren. Y yo, no, papá, es como una federación, que no sé qué. No sé, hija, déjame pensarlo, no sé. Cuando vio que todo era en serio, porque yo ni siquiera pasaporte tenía, bueno, ahí sí comenzaron como que los ánimos, hasta que me vieron con la ropa de Venezuela rumbo a los Panamericanos. Cuando yo le dije, no, papá, es que son los Panamericanos. Hizo así, en Facebook, en WhatsApp, mi hija, el rumbo a los Panamericanos a representar Venezuela jugando Dota 2, el primer equipo femenino que hija, te voy a poner un periódico. Y yo, no, mamá, por favor, no hagas eso. Sí, o sea, ¿sabes qué? Siempre, desde chiquita, cuando yo cumplía años, aquí había una sección de cumpleaños en los periódicos. Ellos siempre, cuando yo cumplía años, ellos siempre ponían una foto mía. Salía yo en la foto así. Sí. Te queremos desear feliz cumpleaños, hija, te amamos del fondo de mi corazón. Y yo en la escuela, así como que calladita para que nadie me cantara cumpleaños. Y al rato aparecía el profesor, la profesora de deporte. Aquí viene en el periódico, feliz cumpleaños. Yo así como que toda tímida, así, no, chucha, no me hagan esto, por favor. Lo hicieron 4 años consecutivos. Hasta que cumplí 15 años. Sí, pero ya aquí el periódico, la empresa quebró. Y ya es como que periódico digital y aún así lo leen. Y aquí en Acarigua hay una página en Facebook donde publican todas las noticias y bueno, también me querían publicar ahí. Y yo, no, mamá, por favor, no me hagas esto. Te amo, no me hagas esto. Sí, pero me daba pena. Porque ni siquiera iba a poner una foto del equipo, iba a poner una foto mía a primera plana. Era la estrella, era su hija y toda. Mi hija. Pero desde ese momento creo que ellos comenzaron a ver el Dota un poco diferente. Porque para ellos era una pérdida de tiempo. Pero cuando comencé que no, que los Panamericanos, que tal vez un torneo internacional, sí, hija, dale, tú puedes, échale bola. O sea, es como que esfuérzate. Creo que sí lo vieron. No entendían nada, pero sí lo vieron. Esa es mi hija, no sé. Papá, yo era el arbolito que andaba por ahí. Hija, no entiendo, me escribían por el grupo. ¿Cuándo va a jugar? ¿Cuándo esto? ¿Cuándo no sé qué? No sé qué más, qué esto. Yo, dentro de un rato, mañana, hoy no, hoy es práctica. Gracias a Dios tuve ese apoyo tan lindo. Los de la universidad, en ese entonces yo estaba estudiando, haciéndome videollamada, felicitándome, que hay, publicaban los profesores publicaban mi foto en estado de WhatsApp, mi alumna en los Panamericanos. Sí, fue muy lindo. Hubo un profesor cuando le entregué la carta de que voy a estar ausente, él me miraba y miraba la hoja. Hija, pero es que usted no tiene contextura de deportista. No, profe, que voy por los juegos electrónicos. ¿Por qué? O sea, ¿qué va a jugar? ¿Va a lanzar bolas criollas? Yo juego con este. Pero el resto todo fue felicidades y fotos y vainas. Ay, fue muy bonito. Llegó un punto donde ya tenía 20 contactos en WhatsApp que tenían puras fotos mías. Ahí está yo. Las vecinas de mi mamá compartiendo las fotos. No, eso fue... lo que pasa es que para muchos padres todavía sigue siendo algo, mi hijo está perdiendo el tiempo, ¿qué haces tú ahí? Es que la prioridad siempre ha sido como que estudia, gradúate, etcétera, etcétera. Pero yo creo que ahorita, ya que el Dota ya es un deporte, creo que el Dota y muchos juegos electrónicos lo van a empezar a ver diferente. Porque tengo como ejemplo mis padres, que siempre peleamos porque es una pérdida de tiempo, que no, y chucha, que no. Y llegó un punto donde ni siquiera me decían, no vas a ir para que tu tía este fin de semana. Porque sabían que yo iba a jugar Dota. Y eso era una broma de que yo llorar y yo duraba un día llorando. Tía, venme a buscar, por favor, me quiero ir a vivir contigo. Y mi tía, no, hija, no puede.
Y ella tiene una hija que es como mi mamá también. Que Gaby, por favor, venme a buscar, llévame contigo. Y ella, no mami, no puedo. Ella se fue para Colombia cuando el 2017, 2016 se puso muy difícil aquí. Y yo, Gaby, llévame para Colombia contigo. Yo no sé, yo sentí que un pedazo de corazón se me fue. Ese tema de que es una pérdida de tiempo. Pero así como a mis padres le cambió la visión, siento que a muchos les va a pasar eso. De hecho, mi mamá tiene una amiga que tiene un hijo y ella como que, ella no encuentra cómo distraer al hijo porque creo que su niño es especial. Muy linda ella me agrada mucho. Y ella como que no encuentra en qué meter a su hijo. Y ella, Emily, dime cómo hago para meter a mi hijo a jugar lo que tú juegas. Porque te he visto, te vi en Chile, te vi en no sé dónde, veo una foto tuya que no sé qué. Y quiero que mi hijo viva esa experiencia. Entonces, así como hay madres como ella, creo que deben de ver más. Así que es bueno que la visión de los juegos electrónicos cambie. Porque hay personas que tienen un gran talento, pero muchas veces se cohíben por el tema de sus padres, la familia, del ay, que estoy perdiendo el tiempo, no sé qué, que esto, que necesito hacer otra cosa, necesito ganarme la vida, porque es muy difícil. ¿Cuántos pro players no abandonaron literalmente su vida para estar donde están ahorita? Sí, de hecho, a nosotros en los Panamericanos vimos dos puntos de vista. Hubo un deportista, ni recuerdo de qué deporte era porque pero, ¿qué hacen ustedes aquí si solamente se sienten en una computadora a darle un teclado y un mouse? El ojo me hacía. Yo estaba así. Sí, en serio. Pero es que eso no es un deporte. Pero es que eso no sé qué. Y uno tipo, bueno, así como tú te jodes para estar aquí, a uno se jode el cerebro y el también para estar aquí. Porque para estar sentada aquí, amarse 8 partidas diarias, no es fácil. No lo es. Entonces, y por otra parte, otros, wow, deportes electrónicos, esto es algo nuevo en la historia, que esto va a cambiar el rumbo de la historia de los deportes, porque esto también es un deporte, échenle ganas, ánimo, ustedes pueden. O sea, vimos dos puntos de vista diferentes. Siempre era como que, ay, hola, ¿cómo están? Pero así. ¿Sabes? Como que si tú juegas en una computadora, ¿qué haces aquí? Yo levanto 200 kilos en pesa y estoy aquí porque, es un ejemplo, no dije que era el de pesa, es un ejemplo. Y mi esfuerzo, no sé qué, pero tú aquí, o sea, ¿sabes? Ese como que mezquindad, celo así de como que... Pero nosotras todas divas. Nunca andábamos feas. Aunque recibimos más apoyo que los comentarios despreciables, porque fue un comentario muy despreciable. Estuve allá, me lo disfruté como él. Tal vez él ganó una medalla, ni siquiera sabía quién era. Tal vez yo no, pero me lo disfruté de la misma forma que él. Así que, para que le duela. Yo estaba temblando, yo tenía ganas de llorar. Y yo como que, aparte de que conocí un país nuevo, vi personas que se habían mudado a Chile, que eran amigos tenían 5 años en Chile, volverlos a ver personas con las que tú socializabas solamente por internet y verlas ahí apoyándote en la carpa de los eSports. Más allá de eso, la sensación, o sea, todo fue muy... Es que, Anita, eso es una sensación, algo muy precioso, ¿sabes? De que en la cláusula, cuando todo estaba cerrando, de que cuando pasaba Venezuela, todo el mundo... ¡ah! Yo ahí como que... ¡ah! ¡Qué bello! Y era el primer equipo femenino de Dota 2 participando en los Panamericanos. Primer equipo de Venezuela, obviamente. Es algo que no me lo vas a quitar. Estaba yo ahí haciendo historia. Yo creo que lo que pasa es que también nos faltó aquí como apoyo en visualización, porque yo vi que hasta, ejemplos, los de Guatemala, que estaban como países independientes, se les hizo una publicación en periódico.
cambio, nosotros no tuvimos mucho esa cobertura. Así que posiblemente no muchos sepan de esto. Pero van a saber, no jodas. Sí, no tuvimos mucha cobertura por esa parte. Por eso, de hecho, hace poco estuve casteando un torneo de Guatemala y justamente estábamos hablando de ese tema y eso fue lo que dijimos. Nadie me va a quitar, así salga una persona 2K de MMR, o sea, perdón, 2 dígitos de aquí Venezuela, mujer, que sea más buenísima que todas, no me va a quitar el hecho de estar ahí, de esa experiencia y de pertenecer al primer equipo femenino de Dota 2 en participar en los Panamericanos. Sea quien sea, no me lo van a quitar. Creo que ese es el logro más grande. Si llegamos a ir a unas Olimpiadas, bueno, eso obviamente va a ser más grande, pero por el momento ese es el logro más grande. Yo le decía, papi, imagínate yo en Arabia. Sí, hija, dale, tú puedes, échale bola. Tú puedes. Y yo así, papá, no regreso más porque me consigo un jeque por allá y te mantengo. No, hija, no, eso no. No pienses así, porque tú piensas así. O sea, a veces yo las cosas le digo bromeando y no, hija, porque tú tienes esa mentalidad tan mediocre que no sé qué. Y yo, papá, ¿y jugando? Ah, ok. Lo veo mucho mejor. Veo más participación. Casualidad de lo que estábamos hablando al principio. Veo que hay más mujeres, que cada vez salen más. Y siento que supieras que yo siento que la escena femenina de Dota 2 es más atractiva que la masculina. Así la masculina tengan pro players 2 dígitos, que Nisha, que todos ellos, siento que la femenina es más atractiva. Porque como es algo nuevo, ¿sabes? La gente como que, femenino, y siempre veo los torneos femeninos y los viewers 100, 200, y hay talento para prosperar. Yo sé que sí. Solo falta que sigamos como estamos haciendo. Te quiero dar gracias a ti por este espacio para nosotras, porque poco a poco veo que salen más mujeres y uno como queda como que, pero yo no sabía que allá se jugaba Dota 2. Allá juegan. Yo no sabía. No son ni creativos. Hay veces que me encuentran con la piedra, con el apellido revuelto, que yo les digo, chamo, pero es que tú no te encuentras tu insulto. Les digo, o sea, en la casa hay muchos espacios, ¿por qué chucha me mandas para la cocina? ¡Que te cocine tu madre! ¡Ay, que veneca muerta de hambre! Papi, si quieres te compro a ti y a toda tu familia, no tengo peo. Te voy a comer mejor que tú, conchudo. Y ahí comenzamos y lati, y llega un punto donde es incómodo. Sí, o sea, yo siempre recuerdo a uno cuando yo estaba en práctica antes de los Panamericanos. O sea, yo no entiendo qué le pasa a los hombres por la cabeza. Y más a esos que son feos de bola, o sea, son feos, feísimos. Y tienen el tope de insultaron. O sea, no es por el físico, sino que, Anita, si tú esperas que una mujer te insulte físicamente, tiene que ser una mujer más bella que tú. Obviamente. Imagínate una mujer feísima para el culo y te está diciendo a ti fea. Y tú así. O sea, yo recuerdo su foto tipo evangélico. Esa religión donde se mete el franela así por los pantalones, su correa, la foto así. Y todo. Vi la foto y me dio asco. Puta perra prostituta. Te voy a... O sea, me dijo una infinidad de groserías, te voy a O sea, me dijo muchas cosas que me explotaron las cotufas. Y yo le dije hasta el mal que se iba a morir, él y su familia se iban a morir todos. Pero fue algo que como que... ¿Por qué la gente llega a ese nivel? O sea, el Dota sí se toma en serio. Pero ¿qué tan retorcida tuvo que haber sido tu educación? Porque todo eso parte de tu educación. Para que tú le digas a una mujer por internet que la quieres... que la quieres violar. O sea, ¿qué tan mal tiene que estar su cerebro? Por eso es que, chucha, yo digo que
las educaciones tienen que cambiar. Yo creo que, no sé, a las familias se les tiene que poner un psicólogo, algo, porque todo parte de tu educación. ¿Sabes? Uno refleja lo que aprendiste en tu hogar. Y cónchale, si tú lo único que haces es decirle a una mujer que la vas a violar, qué pena, qué lástima su educación. O sea, su hogar me daría lástima. Entonces, no. Yo creo que ese fue el momento más incómodo. Supongo que habrán más cosas que le han dicho a otras personas y uno lo que hace es como que tragar grueso, respirar y darle en buscar partida, ligándola a que uno no lo encuentre otra vez. Porque no se puede hacer nada, no se puede hacer nada, o sea, tú te puedes encontrar con muchas personas, cada quien es un mundo diferente. Hay unos que te halagan por ser mujer, hay unos que no sé, te piden en Instagram, en las redes sociales. Yo aprovecho y mando a mi Twitch. No me interesa. Pero, pero hay otros que sí, que tienen el cerebro vacío. Mira, no tengo un lugar en específico, pero quiero llegar a lo más alto. Quiero llegar a lo más alto. Si hay posibilidades de ir a unas Olimpiadas, yo quiero estar ahí. Pero es un poco tedioso con un temas aquí de federación. Aquí son cositas que hay cosas oscuras ahí, turbias, que y esas cosas hay que limpiar, y hay veces que esas cosas turbias le cierran la puerta a personas que le están echando bolas para hacer las cosas. Pero bueno, si se puede, quiero estar ahí. Si no se puede, ahora lo intento para estar ahí. Si no, bueno, toca intentar barrer las cosas turbias. Es que eso parte mucho de la federación, ¿sabes? Porque, ok, tú puedes competir aquí nacionalmente, puedes inscribirte en un torneo, pero al tú querer como que salir a algo internacional, dependes de una federación, a menos que hagas como hizo Guatemala, que viajaron a los panamericanos, como países independientes, pero con un sponsor que les costó casi que todo. Y aquí en Venezuela va a ser difícil. O sea, sí, hay sponsor con mucha plata, así como aquí en Venezuela hay mucha gente que me lo dicen mucho los peruanos. Ay, no sé si lo dirán en broma o en su momento de ignorancia. Y ustedes comen, y ustedes andan en carros. No, es que yo veo en las noticias aquí otra cosa. Mira, aquí como hay gente de que no tienen nada, hay gente que tiene mucho dinero, que te dicen a ti, no, te compro a ti, toda tu familia y media ciudad, si a mí me diera la gana. Pero para conseguir esos sponsors es complicado. Y también personalmente, porque hay mucho mejor mental, como el hecho de que, de hecho, eso yo lo dije en una reunión. Mira, tú puedes traerme la medalla inmortal que tú quieras, pero hay personas que son inmortales y juegan como heraldo. Y ahí es donde tú te das cuenta que el MMR no es tuyo. Así que yo creo que hace falta como que más simpatía y más sinceridad por esa parte. Porque muy fácil puedo yo decirle a alguien, mira, súbeme la medalla hasta Inmortal Top 1000. Y puedo yo presentarme a un equipo, mira, aquí está mi medalla. Tengo la medalla más alta que esas 5 que tú tienes atrás, escógeme a mí. Pero cuando me ponen a mí a jugar, soy una mierda. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Peor, jode la broma. Y aparte, las actitudes también, disculpa. Como te dije, hay muchas mujeres que son muy problemáticas. Chucha, yo no entiendo por qué en los equipos femeninos, gracias a Diosito, ahorita en el equipo donde estoy no hemos tenido ningún inconveniente, pero siempre hay algo, o sea, hay algo. Es muy difícil manejar un equipo femenino. Es demasiado difícil. Dios mío, no sé por qué. No sé, tienes que ser una persona,
con mucha paciencia, no sé, tienes que ser alguien, no sé, tienes que ser una de 10 personas como para decir que a mí no me venga ningún equipo a decir que no han tenido problemas. Eso es mentira. Siempre hay. Las mujeres suelen ser más competitivas que los hombres. Bueno, los hombres también, pero las mujeres siempre hay algo ahí que las quiero. Pero creo que en el Bailet pasado, cuando inició, nosotros sí tuvimos problemas. Pero hoy en día, como estamos más enfocadas, como que mire, vamos a tratar de no repetir los mismos errores que anteriormente, porque de verdad es muy tedioso lidiar con problemas, es muy tedioso lidiar con problemas con personas problemáticas. Entonces, vamos a tratar de no repetir los mismos patrones. Y hasta los momentos hemos estado bien. Vamos a ver. Y espero que sigamos así. Gracias a ti por tomarte el tiempo de conocernos a todas, porque no voy a hablar solamente por mí. Y por este espacio tan lindo que siempre, cada vez que pueda decirte gracias, lo haré. No, gracias a ti. Saludos. Igualmente. Besitos, saludos a Juan. Iba a decir, está entre Juan y Pablo, lo siento, es que a veces disocio con los nombres, te lo juro. Tú me puedes decir ahorita, por ejemplo, tú y yo nos estamos conociendo, no, me llamo María, y al rato yo estoy, chucha, ¿cómo es que se llamaba? No me acuerdo. Karina. ¿Para qué? Karina. Soy mala para recordar los nombres de las personas. Tengo que socializar, no sé, 3 días seguidos con la persona o hablar varias veces para... sí, se llama así. ¡Chao, Patricia! Se me olvidaron los nombres de los... Solamente me acuerdo de Nisha y fue porque hace poco vi un torneo donde él estaba participando y reconocí cuando escuché Nisha, Nisha. Cuando veo partidas de Pro Players, lo que hago es poner en el televisor Twitch, pongo la partida, no sé quién está casteando, veo los equipos que están jugando. Hay veces que no veo quiénes están en el equipo, así que no he sido así muy seguidora de Pro Players, no. O sea, veo mi partida, me gustan más los picks de este equipo, me gustan más los picks del otro, siento que este va a ganar, pero ya está ahí. No soy así fanática de que me voy, Miracle, me caso contigo. No, nunca he sido así. Entonces encontré diseño gráfico. Bueno, está de más decir que Selene fue mi inspiración a estudiar diseño gráfico. De hecho, yo hice como en una mini tesis donde a ella la nombré. Me salió excelente la tesis. Y sí me gustó, chucha, sí me gustó diseño gráfico. Pero son muy ladrones esa universidad, coño. Les tengo rabia.